Hola, saludos. Vamos a ver la segunda parte del capítulo 1, principios generales y criterios de diseño. Bien, arranquemos viendo lo que es el proceso de diseño. Para el análisis y diseño de una estructura, cada ingeniero utiliza un proceso diferente, pero hay una serie de etapas que siempre están presentes antes de llegar al diseño. ¿Cuáles son esas etapas? Pues la primera es la etapa conceptual o de planeación. A mi juicio es la etapa más importante. En ella el ingeniero, o sea, nosotros proponemos el sistema estructural, proponemos el tipo de material que vamos a usar, proponemos el sistema constructivo. Y al final lo que hacemos es que generamos unos planos esquemáticos de cómo va a ser nuestra estructura, dónde van a estar ubicadas las columnas, qué tipo de sistema estructural vamos a usar, si vamos a tener diagonales o no vamos a tener diagonales o riostras. Y eso lo discutimos con los otros ingenieros que hacen parte de esta etapa de proceso. Estamos hablando del ingeniero hidráulico, el ingeniero eléctrico, para ver si tenemos algún problema con ellos. Pero digamos que la principal lucha la tenemos con el arquitecto, ¿no? Porque casi siempre ellos no quieren que uno modifique o que se hagan cambios en su arquitectura, y ellos a veces se idealizan una estructura tal que a veces es muy complicada o muy costosa, como lo estábamos viendo anteriormente. El costo a veces también juega un papel importante. Cuando ya hemos logrado llegar a un acuerdo entre las diferentes disciplinas, pasamos a la siguiente etapa. Cuando ya tenemos definido el sistema estructural que vamos a usar, lo que hacemos es que pasamos a las evaluaciones de las cargas. En esta etapa se identificarán las acciones que se considera que van a incidir sobre el sistema estructural durante su vida útil. En estas acciones tenemos las acciones permanentes, o sea, las cargas muertas, las acciones variables como las cargas vivas, y las acciones accidentales como el viento o el sismo, y cualquier otra carga que nosotros o a nuestro juicio haga parte de la edificación. Una presión en un sótano, por ejemplo, en un muro de sótano, o alguna rampa, en fin, todas las cargas que inciden o tienen que ver en el proyecto. Cuando ya hemos hecho la conceptualización y hemos hecho una evaluación de carga, procedemos a hacer un análisis estructural. Y lo que estamos haciendo es evaluar el comportamiento de todos los elementos ante las cargas que ya habíamos estimado, para calcular qué, sus fuerzas, sus momentos internos, sus desplazamientos, los esfuerzos que nos permitan seguir a la siguiente etapa. Y la siguiente etapa es la etapa de diseño, que es la etapa donde nosotros nos vamos a concentrar, y esta consiste en satisfacer los requerimientos ¿de qué? De resistencia, de estabilidad, de rigidez, de flexión de cada uno de los elementos que componen la estructura. Las exigencias de diseño estructural están establecidas en el Reglamento Colombiano de Sismoresistencia y será la base de lo que veremos de aquí en adelante, ¿no? Pero bien, ¿qué vamos a revisar a la hora de hacer un diseño? Cuando usemos los criterios de diseño definidos en la norma, lo que estamos tratando de garantizar es que los estados límites de ser violados se hagan con una probabilidad muy pequeña y aceptable. O sea que estudiaremos los estados límites de resistencia y los estados límites de servicio. Sin embargo, la NRC 10, la cual usa como base las especificaciones de la AIS, o sea, de la norma americana, está más enfocado en el estudio de los estados límites de resistencia. Este estado lo que hace es proveer a la estructura la resistencia suficiente, la cual deberá ser mayor que las combinaciones de carga que se esperan durante la vida útil. El estado límite de resistencia incluye la evaluación de capacidad de la estructura a lo que es flexión, cortante, torsión y carga estable. Mientras que los estados límites de servicio, que no quiere decir que no los vamos a considerar, son igualmente importantes para el diseño, ya que deben de garantizar
que la estructura sea funcional y económica, evalúa o estudia lo que son las deformaciones, vibraciones y grietas. Sí, y cualquier otro estado límite de servicio. Sin embargo, el criterio que vamos a usar nosotros tiene que ver con los estados límites de resistencia. En fin, todo lo que afecta el confort y el usuario de la apariencia de la obra. Eso es En resumen, podemos decir que los estados límites de resistencia son los que, en casos de ser superados, constituyen un riesgo para las personas, porque produce la rotura de algún elemento estructural y podría generar incluso el colapso total o parcial de la edificación, ¿no? Como en la imagen que vemos en el puente, que pues ya hay una falla y es un elemento que está a punto de colapsar. Y los estados límites de servicio son los que, en caso de ser superados, lo que hacen es disminuir la capacidad de servicio o utilidad del edificio, porque esto está enfocado más al confort y el bienestar del usuario que al correcto funcionamiento del edificio. O sea, la deformación se presentó, pero el edificio puede seguir funcionando. De pronto, sí, eso genera también un alto riesgo de colapso, pero ahora mismo lo que me está afectando es el confort. Entonces, ahí es donde están la diferencia entre los dos estados que se están evaluando. ¿Sobre qué elemento vamos a hacer estos estudios? Pues serían las vigas y columnas diagonales, braces, que hacen parte del sistema principal de la estructura del edificio, ¿no? Los cuales estarán formados por perfiles laminados o perfiles armados. ¿Como cuáles? Por ejemplo, perfiles tipo columna, tenemos el perfil W, el HP, hablando de la norma americana, o los HEA en las normas europeas. Aquí voy a mencionar las dos nomenclaturas porque en nuestro mercado, en el mercado colombiano, podemos conseguir perfiles americanos o perfiles europeos. Los perfiles tipo viga, que son las IP, las secciones tubulares, las HSS, las secciones T, las canales, los ángulos, los flanches, las planchas, en fin, los tubos. Todo esto se consigue en el mercado, algunos con unas limitaciones, por ejemplo la sección T no es muy comercial en nosotros. Las HP sobrepedido, no la vas a conseguir muy fácilmente, pero en fin, del resto sí son un poco más asequibles en el mercado. Las características del acero que son de mayor interés para el ingeniero estructural las podríamos examinar de la prueba de tracción. Si tomamos una muestra y la sometemos a una carga axial P, como vemos aquí en la figura, una muestra, el esfuerzo y la deformación pueden ser calculadas como el esfuerzo está definido como la carga sobre el área de la sección transversal, y la deformación como un diferencial de longitud sobre la longitud. Esto lo conocemos, ya lo sabemos. Si el incremento de carga va desde 0 hasta su punto de fractura y graficamos los esfuerzos y las deformaciones en cada incremento, lo que obtenemos es la curva de esfuerzo-deformación. Esta es una curva típica de un acero dúctil. Vemos que la primera porción es lineal, o sea, los esfuerzos están linealmente relacionados con las deformaciones. Luego está la región plástica, donde se presentan grandes deformaciones sin variaciones apreciables de los esfuerzos. Y por último está la zona de endurecimiento por deformación, en el que se observa nuevamente un incremento de esfuerzo y de deformación. Aquí vemos una curva típica para un acero de alta resistencia y un acero suave. Podemos ver
que los aceros de alta resistencia son menos dúctiles que el acero suave. Ya esto lo habíamos afirmado en la clase anterior. Entendiendo y entendamos que la ductilidad es la capacidad que tiene el material para sufrir una deformación plástica. O sea que la ductilidad puede ser medida como un porcentaje de alargamiento o un porcentaje de área. Por lo general, la ley constitutiva universal para el acero es esquematizada como una relación multilineal, como la que estamos observando. En ella, el límite elástico es el parámetro más influyente en el diseño estructural. Los valores de este parámetro, o sea, hablando del límite elástico, están más o menos entre 230 y 700 megapascales para el acero común. Estamos hablando de 250 megapascales para un acero A36 y unos 345 megapascales para un acero A572 grados 50. El otro parámetro importante en esta curva es el esfuerzo último, que viene estando acá arriba, y cuyo valor para un acero A36 está más o menos entre 400 y 550 megapascales. Tenemos el módulo de elasticidad, el cual es la pendiente de la recta en la zona elástica, ¿no? La pendiente de la curva en la zona elástica. Y este valor es prácticamente igual para todos los aceros y tiene un valor promedio más o menos de 200.000 megapascales. Tenemos también el módulo de endurecimiento por deformación, el cual es la pendiente en el rango de endurecimiento y tiene un valor más o menos de unos 6.000 megapascales para un acero A36, o sea, es la pendiente aquí en la zona de endurecimiento. Entonces ya tenemos esos dos módulos que son muy importantes a la hora que vamos a definir las propiedades de un acero en nuestras modelaciones o en nuestro diseño. Tenemos la relación de Poisson, la cual es una relación entre las deformaciones transversales y longitudinales que se están presentando en la probeta y tiene un valor que va entre 0.25 y 0.3. Para los aceros normalmente usamos 0.3. Y por último tenemos el módulo de rigidez, el cual es la relación entre el esfuerzo de corte y la deformación unitaria por cortante en el rango elástico. Su valor depende indudablemente de la relación de Poisson, o sea que podríamos decir que para una relación de Poisson de 0.3, el módulo de rigidez está más o menos en el orden de los 77.000 megapascales. En resumida, podemos afirmar que para un acero A36, o sea el NTC 1920, tenemos un esfuerzo de fluencia de 250 megapascales, un esfuerzo último de 450 megapascales, un módulo de elasticidad de 200.000 megapascales, un módulo de endurecimiento del orden de los 6.000 megapascales, una relación de Poisson de 0.3 y un módulo de rigidez de 77.000 megapascales. Estas propiedades, así como las he manifestado para el acero A36, es importante conocerlo para cualquier otro acero que vayamos a usar en nuestras modelaciones, en nuestros diseños, y estas son las características importantes. Ahora miremos un poco de la filosofía del diseño. Anteriormente estudiábamos dos métodos, ¿no? Anteriormente, hasta hace unos años, digamos que hasta antes de que saliera de RC10, siempre estudiábamos el método ASD, que era el diseño por esfuerzo permisible, y el RFD, que era el diseño por factores de carga y resistencia. Sin embargo, ahora la NRC10, en su título F, estipula que las bases de diseño para estos estados límites debe ser el estado límite de resistencia. O sea, debemos usar el método LRFD. Y entonces define que la resistencia requerida debe ser menor o igual que la resistencia de diseño, donde la resistencia de diseño
es la resistencia nominal calculada según los numerales F22 o F2, del F22 al F211, multiplicada por unos coeficientes de reducción de resistencia. Esos coeficientes van a depender de qué estamos evaluando, qué resistencia estamos evaluando. Si estamos evaluando cortante, si estamos evaluando flexión o si estamos evaluando tracción o tensión, cada resistencia tendrá unos coeficientes de reducción definidos en la NRC10. Ahora, la resistencia requerida de cada uno de los miembros y sus conexiones estructurales la vamos a determinar con base al análisis estructural realizado para las combinaciones de cargas definidas en el título B para este tipo de análisis. ¿Y cuáles son las combinaciones de carga? Las aquí mostradas, las expresadas en esta diapositiva. Ahí podemos ver las principales combinaciones de carga muerta, carga viva, carga de sismo, carga de viento, carga de presiones, en fin, todas las cargas involucradas en el diseño. Los principales sistemas estructurales definidos por la NRC10 son los siguientes: pórticos resistentes a momentos, pórticos con arrastramientos concéntricos, pórticos con arrastramientos excéntricos, pórticos con arrastramientos de pandeo restringido y pórticos con sechas dúctiles y muros de cortante. Esos son todos los sistemas estructurales que se mencionan en la NRC10 en el título F. Nosotros usamos principalmente, o los que más se usan, son los pórticos resistentes a momento y los pórticos con arrastramientos concéntricos y arrastramientos excéntricos. Digamos que son los tipos de sistemas estructurales más usados. Algunas imágenes de ese tipo de sistemas estructurales son las mostradas aquí anteriormente. Y creo que tienden a ser las más usadas por el tema de economía, ¿no? Ya los otros métodos son un poco más, requieren estructura un poco más rígida y son un poco más complicados llevar un acuerdo con los arquitectos, que al final son los que no les gusta este tipo de diagonales o arrastramientos. Es importante conocer bien estos sistemas estructurales. Los invito a que revisen su literatura, que revisen la norma, porque cada sistema estructural de esto tiene unos requerimientos que no lo vamos a ver en el curso, pero sí es importante que ustedes sepan que cada sistema de estos tiene unos requerimientos especiales, tanto a capacidad, tanto al tipo de material que se pueden usar, a cómo se deben usar y dónde los podemos utilizar. Entonces, por favor, pueden revisarlo, pueden leerlo en su literatura y lo pueden complementar con lo que veremos en el curso de estructura metálica. Bien, aquí finalizamos la primera etapa, que es la parte de introducción y todo el tema que tiene que ver con la metodología y los criterios de diseño enfocados al diseño de estructuras metálicas. Muchas gracias.